Mariana, mi prima, era la hija mayor de mi tío Carlos y mi tía Marta. Nunca fuimos demasiado cercanas porque éramos muy diferentes, pero siempre me cayó muy bien. Disfrutaba cuando la veía e intercambiábamos alguna plática ligera en las fiestas de la familia. Y desde mi perspectiva, Mariana tenía todo para ser feliz. Iba a un colegio privado donde llevaba las mejores notas. Sus amigas eran tan guapas y populares como ella. A sus 14 años la pubertad parecía no afectarla en lo más mínimo porque era tan guapa y simpática que siempre era el centro de atención a donde quiera que fuera. Sus papás tenían la economía más cómoda de toda nuestra familia. Nada parecía hacerle falta. Por eso, el mundo parecía venírsenos encima la noche que recibimos una llamada de mi abuelo, diciendo que Mariana se había suicidado. Recuerdo que mi padre pasó por nosotros minutos más tarde y salimos como alma que lleva el diablo hasta la casa de mi tío Carlos. La familia, ya todos ahí, estaban desconsolados, incrédulos, mientras policías continuaban revisando y los vecinos de la privada se arremolinaban alrededor. Mi tía Marta nos contó, hecha pedazos, lo ocurrido. Mientras ella y mi tío visitaban a unos amigos, Mariana estaba en casa preparándose para salir a una fiesta con sus amigas. Lucía, la hija menor, estaba por llegar de su entrenamiento de natación, poco después de las 8 de la noche. La mamá de una de sus amigas la dejó en la puerta de la casa como siempre, pero cuando Lucy entró, se topó con la escena más horrible que se pudiera imaginar, con algo que nadie, y mucho menos una niña de 8 años, tendría siquiera que concebir en su cabeza. Su hermana colgaba del cuello, desde el balcón del cuarto de sus padres, colgando justo frente a la entrada, aún con el uniforme de la escuela puesto. Todas las muertes son tristes, sí, pero esta demolió a la familia. Pasó mucho tiempo para que, incluso nosotros, pudiéramos retomar nuestras vidas de manera normal, sin tener a Mariana permanentemente en la cabeza. Yo soñé por mucho tiempo con la escena, tan real como si yo misma lo hubiera vivido. El matrimonio de mis tíos duró apenas un año más después de eso. Mi tío Carlos se fue a vivir a Estados Unidos, de donde es él, y mi tía Marta se mudó a Querétaro con Lucía. La casa, prácticamente abandonada después de lo sucedido, era propiedad de ella, y se volvió más una carga, un mal recuerdo, que un bien para su familia. En ese tiempo, coincidentemente, mi papá quería invertir comprando un pequeño departamento, pero mi tía Marta, por ser su hermana, le ofreció la casa por un precio mucho menor a lo que realmente valía. Convencidos de que sería aprovecharse del dolor de su hermana, mi papá se negó rotundamente, hasta que mi abuelo lo convenció de que, al final, sería lo mejor para todos. Compró la casa finalmente, la remodeló e intentó alquilarla por varios meses sin suerte. Cuando yo estaba por entrar a la preparatoria, mis padres quisieron que entrara a una con un mejor nivel académico, una escuela privada por primera vez en mi vida. Sería, me dijeron, en el mismo colegio al que Mariana había asistido desde primaria. Y me cayó también como cubeta de agua fría cuando me anunciaron que debido a la cercanía de la escuela y el trabajo de mis papás, lo más conveniente para todos sería mudarnos a la casa recién comprada y poner en renta la casa en las afueras en la que siempre habíamos vivido. Eso sí, me negué rotundamente a ocupar el cuarto de Mariana, un cuarto bellísimo, el sueño de cualquier jovencita, y me instalé en el cuarto contiguo, el que era de Lucía y que al parecer había servido como bodega para guardar todo lo que mis tíos no pudieron o no quisieron llevarse de la casa.
El primer día ahí, estaba tan cansada que dormí en el cuarto, aún lleno de objetos y recuerdos de tiempos mejores en la familia de Mariana. Intenté relajarme, olvidarme de las pesadillas, olvidarme de lo que a unos metros de mí había ocurrido años atrás. Pensando en eso me había dormido apenas unos segundos, cuando un sonido me alertó de repente. Alguien caminaba en la habitación contigua, en la habitación de Mariana. Seguí escuchando el sonido, primero muy tenue, hasta que fue lo suficientemente fuerte para estar segura de que alguien estaba caminando en ese cuarto. Me quedé inmóvil, en shock, sin el valor de correr al cuarto de mis padres porque tenía que atravesar el pasillo y pasar junto a esa puerta. No puedo describir el miedo que sentía en ese momento, y más aún cuando escuché el sonido de una puerta al abrirse. Y después, unos pasos pesados, caminar lentamente por el pasillo hasta llegar a mi puerta. Quise pensar que estaba soñando. Abrí los ojos. Por debajo de la puerta, vi la sombra de alguien parado frente a ella, en el pasillo. Y luego la perilla de mi puerta girar, abrirse. Fueron segundos o una fracción de segundo quizás que me parecieron una eternidad. Cuando la puerta se abrió y pude reconocer a mi padre, sentí una mezcla de alivio y miedo que hasta el día de hoy es difícil de explicar. La tranquilidad volvió a mí unos segundos, a mí que por un momento tuve fantasmas en la cabeza, pero así como llegó se fue. Cuando mi papá prendió la luz, vi que estaba completamente pálido y me preguntó con la voz más seria que le recuerdo: «Tú no eres la que estaba caminando hace un momento, ¿verdad?». «No», le respondí. Y así, con todo y mis 15 años, sentí como mi papá me cargó en ese momento y me llevó hasta el cuarto con mi mamá, que esperaba con la luz prendida. «Yo también lo escuché», les dije, mientras mi mamá, que siempre ha sido la visión más científica de la familia, intentaba explicar lo que todos habíamos oído, diciendo que a veces las energías permanecen en los lugares donde ocurrieron situaciones tan fuertes, donde hubo emociones tan intensas. Lo decía y luego callaba, sorprendida tal vez por las teorías que siempre consideró disparatadas y que ahora ella misma usaba para intentar explicar que lo que acabábamos de escuchar no eran los pasos de un fantasma. Después supe que al día siguiente mi papá habló con mi tía Marta, quien le confirmó que los demás llegaron a escuchar los pasos en el cuarto de Mariana, que incluso los chicos de la mudanza aseguraron haber escuchado la voz de una joven cantar en el piso de arriba, que ella creía que Mariana continuaba de una forma u otra en esa casa. Le dijo que para ella era demasiado doloroso habitar ese hogar donde perdió todo, pero que si le había vendido la casa a ese precio y precisamente a él, era para que lo que permaneciera de Mariana en el lugar lo hiciera al lado de alguien que lo hubiera querido mucho. «No te lo puedo reprochar si no lo quieres hacer», le dijo. «No tengo cómo si yo misma no soporté estar ahí. Pero si puedes, hermano, no dejes sola ahí a mi güerita». Cuando mi papá nos lo contó a nosotros, todo parecía tener lógica dentro del duelo de mi tía. Parecía ser nuestro deber, sobre todo porque su familia siempre nos ayudó mucho. Y aceptamos todos sin saber realmente en lo que nos metíamos. Los días de calma fueron pocos. De pronto escuchábamos pasos que recorrían el cuarto vacío por las tardes, pero empezamos a tomarlo como algo normal, a convivir con ello, aunque siempre me helaba la sangre cuando la escuchaba de noche.
ya completamente claro en el silencio de esas horas. Con nosotros todo resultaba pasable, pero la situación en la casa no era la misma para nuestras visitas. Doña Andrea, por ejemplo, la señora que nos ayudaba 2 o 3 veces a la semana con la limpieza, un día dejó de ir. Dejó de responderle el teléfono a mi mamá. Preocupada de que le hubiera pasado algo, mi mamá fue a buscarla a su casa, aunque solo ubicaba la calle donde vivía. Preguntando casi de casa en casa, llegó hasta ella, y la señora, muy apenada, le explicó por qué ya no iría. Ya no iría por lo que habitaba la casa. Le platicó que cuando se quedaba sola y empezaba a hacer los pisos, había unos pasos que siempre se escuchaban detrás de ella, que nunca la dejaban sola. Dijo que en una ocasión, sin saber, abrió la puerta del cuarto de Mariana, el cual permanece tal cual y como ella lo tenía. Y dijo que tuvo una sensación de infinita tristeza, de desolación, y tuvo que cerrarlo inmediatamente. El día que se fue para ya no regresar, le juró, sintió claramente 2 manos que intentaron empujarla por las escaleras. Cayó, pero logró detenerse y no pasó a mayores, a pesar de su edad. En ese momento, ella sola, hablando en la casa, les dijo que la dejaran, que se iba a ir y que no iba a regresar. Y lo cumplió. Le pidió a mi mamá que la disculpara y que entendía si no le creía. Y mi madre entonces intentó tranquilizarla platicándole lo que nos había ocurrido a nosotros, platicándole la historia de Mariana, de lo que había pasado en esa casa. Intentaba hacerle ver que sí le creía. No, señora, está equivocada, le dijo. No es ninguna niña lo que anda ahí en esa casa. Justo en ese momento, yo salía de mi cuarto para recibir a una amiga que iba a visitarme. Y estábamos a punto de darnos cuenta de que doña Andrea tenía razón.